Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas Primero, tardes. claro. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar con ustedes hoy en Los Criticones. Gerardo, Arturo, muchísimas gracias por la invitación. No, Al hombre, contrario. gracias a ti. Pues platícanos, ¿qué es lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tú como feminista, como activista y además como integrante de una fuerza política, pues tienen muy marcado este tema del aborto. Cuéntanos qué sucedió y cómo tomaron esta decisión de los ministros ahí en el partido. Pues fue una decisión histórica que sin duda alguna nos tiene muy contentos. Esta decisión que toma la Corte siento un precedente histórico. ¿Por qué? Porque por primera vez se posiciona a favor de despenalizar el aborto en el estado de Coahuila. ¿Qué es lo que votan los 10 ministros que por unanimidad votan a favor de esta despenalización? Votan por invalidar el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que efectivamente criminalizaba a las mujeres que interrumpían su embarazo y las enviaba a la cárcel con de 1 a 3 años de prisión por el simple hecho de decidir no ser madres. ¿Qué significa la criminalización? Es la materialización de la idea de que todas las mujeres tienen que ser madres, que ese es el futuro de cualquier mujer. Y en esta etapa de lucha, causas, ¿no? A favor de las mujeres, entendemos que no es así, que las mujeres que quieran ser madres, qué bueno, bienvenidos, y hasta eso es lo que nosotros estamos, por lo que estamos luchando, porque haya maternidades elegidas, pero quienes decidan no hacerlo, también tengan todo este andamiaje legal que protege a ellas y que protege a sus vidas. ¿Qué ocurre en Coahuila? Se presentaron 4 iniciativas previas en el Congreso del Estado y todas fueron enviadas a la congeladora. Incluso una de ellas fue presentada por el entonces exgobernador Moreira y también fue enviada a la congeladora. ¿Por qué? Por la presión de los grupos antiaborto. Entonces el tema lo atrae la Corte y pues ya conocemos esta decisión histórica que hay algunas dudas de que si se despenaliza en todo el país, lo que ocurre es que sigue siendo un delito, el aborto sigue siendo un delito en 27 entidades del país. Solo se encuentra como aborto legal en Ciudad de México, en Hidalgo, en Veracruz, en Oaxaca y con la decisión que toma ayer la Corte, también en Coahuila. Pero en todas las demás entidades sigue siendo un delito, incluyendo Puebla. ¿Qué es lo que ahora genera esta decisión de la Corte? Que todos los jueces penales, tanto de Coahuila como de toda la República, tengan que tomar una observancia obligatoria de esta decisión que tomó la Corte para no criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Por el principio de progresividad de los derechos humanos, esto tiene que ocurrir así, dado que el máximo tribunal ya emitió un fallo, es inapelable, no hay otra autoridad por encima de, entonces esto es de observancia obligatoria y eso es lo que nos tiene muy contentas, que por primera vez tenemos una Corte que actúa pegada a derechos humanos, porque las mujeres, claro que también tenemos derechos humanos que no estaban así previstos en las legislaciones de Coahuila y de muchísimos estados, que tenemos una Corte que también tiene una visión antipunitivista, que eso también es muy importante. Ninguna mujer debería estar en la cárcel por abortar. Y el día de hoy, celebrar también que el gobierno de Coahuila ordena que se liberen a las mujeres que estaban presas por abortar en este estado. Entonces eso es muy importante, son pasos muy importantes que se están dando. Este ha sido un gran año en la conquista por el derecho a decidir, ya lo comentaba al inicio, en 2021 se despenaliza en Veracruz, en Hidalgo y ahora en Coahuila. Marisol Cabra, qué bueno que tocas el tema, porque hoy los medios de comunicación, casi todos, dicen ya a nivel nacional queda despenalizado el aborto, pero yo creo que no hemos leído la letra chiquita, como bien dice Arturo, o sea, le dice a los jueces de todo el país, pero clarifícanos, acláranos, si es obligatorio en todo el país o nada más en estos 4 estados. Es diferente, Gerardo, hablar de la despenalización y de la legalización. Lo que ocurrió ayer fue la despenalización del aborto en Coahuila, únicamente. Ahí solamente se invalidó este artículo.
Ajá. Ahora, ¿qué ocurre? Que sienta jurisprudencia para que jueces de otros estados lo tomen como referencia, pero en Puebla, hablando en nuestro caso, sigue siendo un delito. Entonces aquí alguna mujer que pudiera ser denunciada, ella podría ampararse con esta resolución, pero ¿por qué es por lo que nosotras estamos luchando? Porque se legalice, porque esté en la ley. En el artículo 145, me parece, voy a corroborar el dato, del Código Penal del Estado de Puebla, es donde se encuentra, se habla del delito de aborto en Puebla. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado buscando? Que aquí se modifique, se discutan las iniciativas que ya se presentaron en el Congreso del Estado, que no se han discutido. Se presentaron 4 iniciativas durante esta legislatura y ninguna se discutió. Se hizo un parlamento abierto donde se discutieron posturas a favor y posturas en contra. Duró un mes, hubo ponencias 4 días de la semana de ese mes, de esas 4 semanas que se detuvo este parlamento, y no se discutió. ¿Qué es lo que necesitamos? Que en la ley esté que el aborto legal, que es legal, que es seguro, porque eso va a permitir que una mujer pueda acceder a un aborto en incluso una institución de salud. Lo que ocurrió en Coahuila era que tenían un excluyente, 4 excluyentes, y una de esas excluyentes era por violación. En este último año se tuvo el dato, de acuerdo a la Secretaría de Salud de allá, que se ingresaron 546 niñas, adolescentes, de 10 a 15 años, embarazadas con signos de violación, y no se les permitió abortar. ¿Por qué? Porque el personal médico se negó a hacerlo y porque no estaban capacitados. Entonces, para que ellos puedan ser capacitados por la NOM 046, que obliga a que haya personal médico que no sea objetor de conciencia y que pueda practicar abortos, por ejemplo, en esos casos que sí permite la ley, no lo hicieron, no estaban capacitados. Entonces, ¿por qué es importante que esté legalizado, no solo despenalizado? Porque entonces se convierte también en sujeto de política pública y entonces sí se obliga a estas capacitaciones, por ejemplo, de la NOM 046 y muchísimas más que tendrían que estar ocurriendo. Por ejemplo, en Puebla tampoco ocurre. Entonces, esa es la importancia. No se encuentra, no es lo mismo hablar de despenalización del aborto y de aborto legal. Aborto legal es que ya está en la ley, que no está penalizado abortar. Y además se acabaría, perdón, Marisol, ¿sí? Además se acabaría con el mercado negro de estas clínicas clandestinas. Totalmente. Y 2, que tantas, no tengo el número, no recuerdo el número de cuántas poblanas, mujeres poblanas, van a la Ciudad de México a abortar. Así es. Completamente de acuerdo contigo, Gerardo. Lo que ocurre es que Puebla es la tercera entidad que más mujeres expulsa a abortar a la Ciudad de México, es la tercera entidad que más mujeres arroja. Sin embargo, esos son los abortos legales que conocemos que se encuentran dentro del sistema ILE de la Ciudad de México, del sistema de interrupción legal del embarazo. Pero hay muchísimos, como tú bien señalas, que no tienen dinero, que no tienen los medios para viajar a la Ciudad de México y que ocurren de forma clandestina, que no necesariamente es insegura, o de forma insegura. Claro. Entonces, poniendo en riesgo la vida en este caso, lo que ocurre este mercado negro es muy importante. La interrupción legal del embarazo, por ejemplo, en Ciudad de México, está en 2,000, 3,000 pesos aproximadamente. Y en una clínica clandestina en Puebla está hasta en 10,000, 12,000 pesos. Entonces, 20,000. Claro, o más, claro. Entonces, ¿sí? Las mujeres, aparte de que, a ver, ninguna mujer se embaraza para abortar, y eso es muy importante decirlo. Claro, no todas las mujeres, o sea, estos comentarios tan machistas que dicen, o sea, decirlos es revictimizar, pero culpar a la mujer de que ella no se cuidó, cuando también el hombre tiene la obligación de hacerlo. No solo en esos casos. Hablemos también de los casos que son una gran mayoría de mujeres violadas, de mujeres abusadas, de niñas abusadas, de esposos que violan esposas y que ya tienen 3 hijos y lo vuelven a hacer y vuelven a quedar embarazadas. Estas mujeres que realmente viven condiciones de violencia que no les permiten ni siquiera tomar un control sobre su vida sexual. Entonces, dejar de estigmatizar el tema del aborto. No todo es como nos lo quieren hacer ver. Hay un gran problema de violencia contra las mujeres en el país. En los mismos datos de Coahuila nos decía el Frente Feminista de Saltillo que usualmente tenían solicitudes a la semana
de 20 acompañamientos por aborto. Y que después de la pandemia esto ya se agravó porque ahora reciben 50 acompañamientos por aborto, solicitudes de acompañamiento. Entonces esto es muy grave y también ocurre en Puebla. México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Y esto también estamos viendo cada vez a más niñas chiquitas siendo madres y no deberían ser madres. Entonces, ¿por qué? Pues porque son abusadas, porque son violadas. Entonces esto es muy importante, el decir, dejemos de estigmatizar el tema, no solo la penalización pues legal, ¿no? De que te envíen a la cárcel, sino la penalización social, que puede ser a veces mucho más dura contra las mujeres, quitarnos estos estigmas. Lo dijeron los ministros, lo que se castiga es la conducta sexual de la mujer y no tiene por qué ser así, porque si la mujer decide interrumpir su embarazo, no se embarazó sola, ¿por qué la carga solo va hacia la mujer? Si hubo dos personas ahí, ¿no? Entonces, todos estos temas que son tan importantes y que celebramos muchísimo, que por fin se estén poniendo a debate, que la Corte haya asumido esta postura, que pues al final en el equilibrio de poderes, qué bueno que el Poder Judicial haya tomado una determinación de este tipo. Hoy escuchaba al ministro Saldívar que dio una rueda de prensa a propósito de la decisión del fallo de ayer y decía, este no es solo un logro de la Corte, este logro le pertenece a las feministas, a las activistas, a todas las mujeres que ya no están y que murieron sin poder acceder a este derecho y por todas las que siguen luchando, mujeres, niñas, adolescentes. Entonces, claro que este es un logro conjunto y que de aquí a lo que sigue. Esto no se acaba aquí, se necesita, lo que comentaba al inicio, legalizar el aborto en las otras 27 entidades. Y que las legislaturas locales entiendan, a ver, ya la Corte les dio el ejemplo y están obligados, no por ley, pero están obligados moralmente a no mantener legislaciones que violenten y criminalicen los derechos de las mujeres, porque el derecho a decidir ya está garantizado y ya la Corte se manifestó a favor de ello. Este es el trabajo que tienen ahora en el Congreso del Estado, que va a iniciar actividades el próximo, pues ya en próximos días, el 15 de septiembre. 15 o 16. 16 de septiembre, porque estarán de fiestas patrias. Y que bueno, pues menudo trabajo el que tienen los diputados y las diputadas de la próxima legislatura en el Congreso local, que ahora tendrán que quitar esta criminalización, que quitar estas penas a las mujeres o a las personas gestantes. ¿Es así? Las mujeres y las personas gestantes. En el caso de Puebla, pues diversas colectivas, activistas, ya estamos trabajando en la articulación para lograr que sea ley en Puebla. Por supuesto que presentaremos las iniciativas correspondientes para que se discutan, haremos presión. Este 28 de septiembre es el día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a salir a marchar, vamos a tomar las calles exigiendo, pues ahora más, ¿no? Con este respaldo que nos da la Corte, vamos a estar celebrando también foros, jornadas informativas, porque al final los prejuicios, los estigmas se combaten con información y la verdad hemos encontrado muy buena respuesta en las calles. Este fin de semana estuvimos en el Paseo Bravo, en el centro, y había mucho interés de las poblanas, y de los poblanos incluso varios, que se interesaban y preguntaban más sobre el tema, ¿no? Entonces, pues queremos eso, queremos que haya mucha información y lo más importante, que la despenalización del aborto no obliga a ninguna mujer a abortar. Eso es falsísimo, no es un método anticonceptivo. Como lo decía, ninguna mujer se embaraza para abortar. Sin embargo, sí siento un precedente para que las mujeres y personas gestantes que decidan que no quieren ser madres o que no pueden ser madres por contextos económicos, culturales, sociales, yo no sé, puede haber muchísimos, cada contexto es distinto y no somos quienes para juzgar. Esta es una decisión que, como dijo la Corte, le corresponde de forma autónoma e íntima a cada mujer. Ya pueden hacerlo de forma libre y sobre todo sin ser penalizadas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marisol, por ilustrarnos, por todos tus comentarios en esta materia y pues por supuesto que esta es tu casa y esperamos verte pronto en este estudio. Claro que sí, muchísimas gracias Arturo, Gerardo, saludos a todos allá en el estudio. Adiós.